Hola, soy Teresa Sanga, psicóloga, y quiero invitarte a un nuevo café terapéutico de mi canal de YouTube. Bienvenido. Quédate porque vamos a seguir trabajando temas para que puedas ser cada vez más feliz, ser cada vez más auténtico y cada vez más la mejor versión de ti mismo. A presentar, ¿verdad? Estamos hablando de autoestima y autenticidad. ¿Cómo desarrollar una autoestima auténtica? Exacto. Estoy entrevistando a Priscila Reyes, psicóloga que está transmitiendo desde Bolivia. Adelante, Priscila. Vamos a aprovechar el tiempo y que Dios quiso que nos conectáramos al final. Sí, al final, porque hemos estado dos miércoles con muchas ganas y por un motivo y otro no pudimos, y ahora iba a ser el tercero también un poquito frustrado, ni tan poquito, pero ahora ya, gracias a Dios, como indicas, podemos hacerlo. Estábamos desarrollando ya el tema del concepto de autoestima y estaba ahora ya entrando a lo que es lo que se entiende de autenticidad y cómo podemos conectar o relacionar a esto que vendría a ser la autenticidad y la autoestima. Si entendemos de que la autenticidad tiene que ver con la libertad que sentimos de ser yo mismo y expresarlo o demostrarlo mediante nuestras acciones o conducta, mediante nuestra manera de pensar. Yo misma pienso cuando hago introspección, muy personalmente, valoro, evalúo, y siento que soy yo misma, estoy siendo auténtica, y la manera de sentir, ¿no? Es creo que va muy ligado entre lo que pienso y siento cuando se trata de este tema, porque tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la paz interior, con la felicidad. Mientras más auténtico soy, estoy siendo fiel conmigo misma. Entonces, veíamos lo difícil que es ser auténtico cuando tenemos tanta influencia externa, ¿no? Entonces, la gente espera de nosotros, por decir, entras en un lugar y dicen, no sé, se me ocurre, tiene que ser nacionalidad solamente para los de los bolivianos, en mi caso, ¿no? Si aquí puede haber otra nacionalidad, entonces si hay la posibilidad de que alguien diga, no, yo voy a hacerme pasar como boliviano y no lo soy, un ejemplo. O cuando ponen estos límites para recibir algo o ser atendido, bueno, igual es recibir alguna atención, la persona se siente presionada quizás a no ser auténtica con el final, para lograr un fin. Ese es uno de los ejemplos que podemos poner. Y hay culturas que tienen mucho más trabajado y pueden ir por delante y decir, no, esto no es mi llamado, esto no me convoca, esto no es mío, permiso, y así me duela, se retira. Es auténtico naturalmente, en ese ejemplo, ¿no? Pero es que hay varios ejemplos. No sé si te ocurre otro ejemplo, Teresa, cuando podemos ser como tentados a no ser auténticos, pero es algo que pasa en nuestra realidad en este tiempo, ¿no? Sí, bueno, continuamente, ¿verdad? Podemos no ser auténticos. Es tan fácil, porque es desde el momento en que estamos tratando de quedar bien con los demás, que no nos animamos a decir que no. Cuando tenemos un tiempo limitado, un espacio limitado, uno tiene que saber escoger de con quién se va a relacionar, ¿no? ¿Cuáles son esas personas que van a ser más importantes, las que son más importantes para nosotros? Porque tenemos nuestro círculo cercano, ¿verdad? Que ese debería ser como lo más importante, y de ahí en más, bueno, ¿a qué otras personas vamos a dar entrada en nuestra vida? Porque claro, somos muy limitados. Me parece excelente este ejemplo. Permíteme que lo desarrolle un poquito más. Por ejemplo, dices, a lo mejor estoy siendo presionada en atender, en dar mi atención a gente externa, pero yo quiero estar, o he decidido, he agendado estar con mi familia a esta hora o este tiempo. Y resulta que puedo, por quedar bien, postergar esto y no soy auténtico en lo que realmente quiero y siento. Luego eso va a jugar
va a traer una consecuencia en mi bienestar por no haber sido auténtica. Entonces el ejemplo a eso, cuando sí soy auténtico, es como de ser honesto conmigo mismo y tener la capacidad de postergar, así sea un ingreso bueno, así sea una oportunidad, así sea, bueno, porque quiero ser honesto con lo que quedé, con lo que valoro, con lo que quiero. Creo que ese ejemplo me encantó mucho porque ese es la conexión que hay entre lo que realmente me hace feliz, lo que valoro, lo que siento y la capacidad de decidir, ¿no? Entonces, mi comportamiento, en mis sentimientos y en mis emociones va conectado a aquello que interiormente valoro. Ahí es muy bueno verlo. Entonces, ¿cómo se relaciona con el autoestima? Cada vez que nosotros podamos responder a lo que realmente nos llama a ser auténticos, aquello que realmente deseo interiormente lograr, tener, hacer, voy a ser más feliz en la vida. Pero es muy bueno este vivo para poder reflexionar y hacernos la pregunta, ¿en qué medida estoy respondiendo en esa introspección a los valores, a mis metas, lo que yo creo y siento de mí misma, de qué manera estoy respondiendo en mis acciones, en el trabajo, con mis relaciones, cómo estoy respondiendo? La pregunta es muy buena porque eso va a responder también el grado o el nivel de felicidad, de goce que siento en este momento, en este tiempo. Para lograr, para poder tener más claridad, tener más éxito en esto de la autenticidad y la autoestima, tenemos algunos puntos desarrollados que me gustaría compartirles. Por ejemplo, una de las pautas que se nos recomienda es analizar las situaciones que nos rodean sin prejuicios o actitudes preconcebidas. O sea, se trata de comprender, no de juzgar. O sea, lo primero para poder ser auténtica, debo tener la capacidad de analizar de manera fría, sin juzgar, ¿no? Estas situaciones que nos rodean, para que yo pueda hacer como el vínculo entre lo que viene después, ¿no? Lo segundo, ser constructivo es lo segundo, o sea, tener la capacidad de poder de ver, es decir, ver el aspecto positivo de lo que nos ocurre. O sea, a veces la negatividad, ver todo malo, nos paraliza. Entonces, tener la capacidad de ver lo positivo en medio de lo difícil, o sea, hay algo, algunos lo podemos quizás vincular con la resiliencia, que puede ser muy real, pero es un paso importante, ser constructivo, ¿ya? Un tercer paso es fiarnos de nuestra intuición, ya que esta funciona teniendo en cuenta aspectos inconscientes y emocionales de uno mismo que el razonamiento y la lógica desconocen. O sea, hay algo importante, ¿no? Es importante. Yo creo que es importante. Lo otro que va con eso es que si yo me hice cargo y me estoy tomando una decisión guiada en mi intuición, no voy a echar la culpa a nadie, porque voy a saber y voy a decir que yo lo decidí, yo lo hice, ¿no? Entonces, nadie, en esto es importante decir, o sea, aquella decisión que vaya a tomar, aquella acción, etcétera, nadie me garantiza que sea exitosa al final. Pero sí, muchas veces, siendo exitosa, para los demás, yo no la disfruto. O puede ser, no habiendo logrado el éxito de la decisión, de la acción que tomé, no habiendo logrado ese éxito, aún así me siento en paz porque lo hice, porque lo intenté, o acepto lo que viene, pero es importante siempre entender estos puntos, conectarnos con nosotros mismos a tal punto de que en esto de la intuición yo me hago responsable de aquello que estoy tomando la decisión. Y eso me parece un punto importante para lo que es un crecimiento y madurez para la persona en todas las edades. ¿Quieres apuntar algo? Sí, la intuición, o sea, es importantísimo. Esto, bueno, ¿qué te dice tu corazón, no? Porque a veces podemos estar pensando, debo hacer esto, debo, y nos quedamos en
no actuando como de verdad quisiéramos. No estoy hablando de normas de convivencia, que todos obviamente tenemos que tener ciertas normas de convivencia, mandamientos, ¿verdad? Como para funcionar bien, que coinciden en realidad, esos mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? En el que se inspiraron todas las constituciones de todos los países, ahora están queriendo cambiarlas, pero vienen de ahí, ¿verdad? Derechos, ¿verdad? A X situación, deberes, ok. No me refiero a eso, sino en general a cosas que uno dice, ay sí, porque a mí me enseñaron que tengo que tener la casa siempre ordenadita, ¿verdad? Y entonces tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero sí, tengo que hacerlo, pero ¿a costa de qué? A costa de sentirme mal porque en ese momento prefiero hacer otra cosa. Entonces desisto a, por ejemplo, participar de un curso muy bonito que me gustó, ¿verdad? En vivo y no participo porque sí, es que yo tengo que hacer esto, primero está, ¿verdad? Entonces no estoy siendo para nada auténtica conmigo misma. Hay que ver esa intuición, pero yo el término intuición lo relaciono mucho con la infancia, dicen que cuando uno vuelve hacia atrás, ver, bueno, qué era lo que te hacía sentir bien, lo que te conectaba cuando eras niño, antes de que los demás te dijeran cómo tenías que ser, qué carrera tenías que estudiar. Ahí está, ¿verdad? Eso que te daba satisfacción casi innata en ese momento, los juegos que vos disfrutabas, posiblemente sea lo que ahora también, ¿verdad? Si volvieras a conectarte. ¿Qué hacías en el kinder? ¿Para qué rincón ibas? ¿Ibas para el del arte o ibas para construcción, ¿verdad? O sea, ¿qué era? Sí. Bueno, muy bueno. Me parece excelente eso de conectarte con tu infancia, con esa etapa inicial para poder encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Entonces, continuando, el cuarto punto sería rechazar el rol de victimización o de víctima, ¿no? Ahí nosotros podemos hacer un poquito más hincapié. Muchas personas demuestran su grado de inmadurez o de madurez con ese tema, porque le escuchas y siempre están echando la culpa que al gobierno, que al tiempo, que a la economía, su estado de ánimo, la cantaleta es de siempre, y solo es eso para presentarte, pero después le escuchas un poco más y va a hablarte de la situación que vive, siempre en ese mismo rol de víctima. Entonces, ¿qué pasa con esta conducta? Pasa de que a lo largo la persona se queda estancada y al no separarse de esto, de la influencia de los demás en las decisiones que ella toma, porque por algo le echan la culpa a los demás, la detiene y va a quedar postergada. Porque aquella persona que crece es aquella que no hace caso a todos esos mismos obstáculos que comparamos a las dos personas, los tiene. O sea, también tiene problemas que vive en un país difícil, económico, de familia, también tiene igual, la misma situación, solo que ella tiene el enfoque diferente, ¿no? Y no es víctima. Entonces es importante mirar qué relación tiene el nivel de autenticidad, el autoestima, con esta conducta de victimizarse, ¿ya? Entonces, mientras yo pueda huir de ello, trabajar en no aceptar ese rol, voy a estar más cerca de poder ser más auténtico, más feliz, y mi autoestima se vea esa madurez, ese crecimiento, ¿no? Tenemos otro punto importante dentro de esto, que es aceptarte o aceptarse como diferente. Cada persona es única e irrepetible, y hay que evitar, por ejemplo, querer ser como todo el mundo, o sea, querer ser réplica, y ahí también es igual que compararse, ¿no? Eso es algo que también influye demasiado en esto de la autenticidad. Porque por imitación, digo sí para ir a esa reunión, digo sí para participar en aquel lugar o en aquella actividad.
digo sí para comprarme tal ropa, etcétera. Y no es lo que yo realmente quiero. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy comparando. No, mi hermana tiene esto, mi cuñada tiene esto, etcétera. Entonces, esto de, no voy a ser aceptada en el medio si no pasa esto. Entonces, ¿cuán importante es tener la capacidad de ser diferente? Porque el ser diferente es un plus. En cosas sencillas podemos ver eso, ¿no? En cosas tan sencillas, yo recuerdo que en el kinder, tenía mi hija que ahora ya es adolescente, iba al kinder y ella tenía que ir con una vincha diferente. Amaba las vinchas, que vinchas se dice como las tiaras, que tienen cosas diferentes, ¿no? A veces tenía un anteojo grande, una mariposa, o no sé. Y como era de kinder, y era una niña, ella le gustaba, no se veía nada, nada ofensivo, entonces le poníamos. Y no faltó niñas que la identificaban hasta ahora como la niña que venía de la vincha grande. Y a ella no le que algunas le miraban, algunas le decían, pero ella era feliz con su vincha. Y yo solo la dejaba, pero la repercusión que hizo con el tiempo fue eso, que la conectan con la niña que venía con las vinchas grandes, etc. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo vemos una niña diferente, que hay algo, bueno, no sé cuántos hijos tienes, Teresa, pero yo tengo 3. Nosotros comparamos 2. Comparamos no en el sentido malo, sino en decir, a ver, este niño caminó a tal edad, a diferencia del otro, habló a tal edad, a diferencia del otro, etcétera. Entonces también comparamos algunas conductas probablemente, pero para ver que son diferentes, para notar que son muy distintos, ¿no? Siendo hijos gemelos, ¿no? Pero en este tema de aceptarla, ser diferente como personalidad y en un contexto que no espera a lo mejor que tú llegues con la misma idea o la misma conducta, etcétera, sin que afecte obviamente a los derechos y al bienestar común, puede sumar, realmente puede sumar. Considérenlo en ese punto, puede sumar, puede ayudar, puede ser la solución, puede inspirar, etcétera, ¿no? Sí. Excelente, excelente. No, yo estaba pensando ahora cuando vos hablas que estamos viendo mucho esto de las mujeres, ¿verdad? Del mensaje de, hay mucho, ¿verdad? Mucha mujer con la que se pueden comparar, ¿verdad? Que es como, yo no estaba viviendo mi vida de verdad, sino que vivía solo por mi esposo, vivía solo alrededor de mis hijos y no sé qué. Bueno, ¿y cómo solucionó la cuestión? Dejó al esposo, dejó todo, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, ahora soy yo misma. Bueno, pero el tema no estaba en eso, ¿verdad? En dejar, sino, no era quizás de dejar la relación. El pobre esposo de repente se queda, o sea, la mujer toma conciencia y ya. Ahora soy una mujer independiente, ¿verdad? Soy una mujer empoderada, entonces no te necesito en mi vida. No, la cuestión estaba en ver, bueno, ¿por qué no era feliz de esa manera? Digamos, decidieron que te ibas a quedar en casa, que ibas a ocuparte, ¿verdad?, de la casa. ¿Qué pasa? Que no te está haciendo... ¿Por qué tiene que ser siempre el modelo que la mujer tenga que ser emprendedora? Y si está feliz en su casa, y si está feliz, si el esposo además, que no siempre pasa, ¿no? Pero provee a esas necesidades, ¿verdad?, que ella tiene, ¿por qué va a tener que dejar todo, verdad? O sea, es como mucho este mensaje, no, si no ganas un poquito de dinero por ti misma, no vales nada. Y todo lo que uno está haciendo, o sea, de cuánto dinero se está ahorrando en la casa el esposo por la crianza de los hijos, por el mantenimiento, ¿verdad?, de la casa, pero ¿por qué tenemos que estar siempre enfocados en lo que es económico, ¿verdad?, en lo que vale? Veamos, o sea, no nos quitemos el valor que tenemos, porque... Y después tenemos mujeres que están ahí trabajando, ¿verdad?, y dale, y dale, y dale, y dale, y que darían cualquier cosa por quedarse en casa y dedicarse a la casa, ¿verdad? Me has inspirado para que hagamos un vivo relacionado a ese punto. Me parece súper, súper lindo
tener que dirigirnos a esas mujeres que sí tienen esto en sus manos de poder educar a sus hijos, de estar pendientes, llevar adelante la casa, y no lo están viendo como un tesoro, como una potencia, por esto de la presión social. No te olvides que ella puede aparecer una mamá, una cuñada, una hermana que le dicen, mira, deberías hacer esto y aquello, y bueno, ahí está. ¿Qué tanto estoy satisfecha con eso? Porque también hay mujeres que pueden estar en ese rol, y estamos en ese rol, están en ese rol, pero están insatisfechas. También hay que escucharse, ¿no? Pero es muy bueno. Claro, no, y todo con exceso no es bueno, o sea, siempre igual hay que tener espacios para estar sola, para poder ver, bueno, qué me gusta, además de esto estar en la, porque sí, es muy sacrificado, ¿verdad? Y los que tenemos las dos cosas, más, porque es el trabajo, más el trabajo de la casa, ¿verdad? Mucha gente piensa que porque una es profesional, una no está ejerciendo ese rol en casa, más bien es mucha más la carga que tiene encima, ¿verdad? Entonces, sí, pero cuestionar eso que, o sea, la solución no está en hacer un cambio de vida así como, ahora soy feliz, dejé a mis hijos, dejé a mi esposo, dejé mi trabajo, ahora emprendí, tengo un nuevo... No, imagínate qué barbaridad que sería. Pero sí, eso es lo que estamos viendo por querer compararnos. Así es. En fin, tenemos el otro punto que sería asumirse en el sentido de aceptarnos a nosotros mismos con todo nuestro bagaje positivo y negativo, reconociendo cualidades y defectos. Solo aceptando lo que somos podemos mejorar. La aceptación. Siempre la aceptación. Cuán valiosa es esa palabra en la psicología y en la vida en realidad, ¿no? La aceptación desde todos los puntos, hacia los demás. En primer lugar, aceptación hacia nosotros mismos, nosotros a nosotros mismos. Y luego hacia los demás, la aceptación en la relación, en el lugar donde nos encontramos, y en fin, la aceptación tiene un componente increíblemente poderoso. Ahora, cuando nos dice qué relación hay entre la autenticidad y la autoestima, en relación a la aceptación, va a ir justamente en la calidad de compromiso que tengo, por decir, acepto que tengo un defecto, que tengo una necesidad, que tengo una limitación, acepto, entonces voy a hacer cosas para cambiar, para mejorar. El problema es cuando no acepto. Cuando yo no acepto, nunca voy a mejorar. ¿Por qué? Todos tienen la culpa, todo es por allá, pero menos conmigo, con lo que pasa. Sigo soñando, sigo esperando, sigo invirtiendo, y no acepto la realidad en la que me encuentro. Entonces, es básico el tema de aceptar. Y por último, tener valor para enfrentarnos con nuestros miedos, deseos ocultos, angustias, etc. La verdad nos hace libres, dice la Biblia, ¿no? Mentirnos a nosotros mismos es el peor de los engaños y el más inútil. Tiempo invertido que no vuelve y nada más por no abrir los ojos y bueno, trabajar en aquello que realmente nos limita. Y bien, aquí me gusta porque está especificando a los miedos, está especificando a las angustias, a las frustraciones, quizás deseos ocultos, cosas que no se dan, etc. Entonces, tengo que tener la capacidad de mirarlos y enfrentarlos, o sea, solucionarlos, identificarlos y solucionarlos. Y me parece muy bueno, oportunísimo, la dejo con ese gancho, de aplicar los 3 niveles de la psicología positiva frente a esto, ¿no? A los miedos, a la angustia, ¿no? Que es justamente, a ver si te recuerdas, les ayudamos a hacerlo más dinámico, ¿no? Identificar, el primero, el autoconocimiento de la emoción, que es identificar la emoción negativa. Segundo, sería preguntarnos qué activó esa emoción negativa. ¿Qué fue? Por ejemplo, el miedo. Identifica la emoción del miedo. ¿Qué activó el miedo? El miedo fue desde el momento que supe que voy a rendir un examen, o el miedo, etcétera, que voy a hacer un viaje. Algo activó el miedo y tengo que identificarlo. Tercero, ¿qué reacción levanta o produce o activa mi cuerpo el miedo? ¿No? La taquicardia, me seca la garganta, a mi cuerpo. Transpiro, quiero vomitar,
no sé, al cuerpo, ¿qué reacción? Cuarto, me hago la pregunta, ¿este miedo que identifiqué me acerca o me aleja a mis metas? La respuesta es siempre, una respuesta coherente sería... Me aleja. Me aleja. Siempre la persona que está enfocada dice, me aleja de mis metas. Y si me aleja de mis metas, entonces, ¿qué hago? ¿La acepto y digo, miedo, quédate conmigo, o lo rechazo? ¿Cuál sería? De rechazarlo, ¿verdad? Para poder cumplir. Lo rechazo. Y cuando decimos lo rechazo, ahí conecta con el segundo nivel de esto de la psicología positiva, que es la actitud de cambio. La actitud de cambio. La actitud de cambio. Y la actitud de cambio es visible. O sea, no es que yo me programo, tengo que demostrar que estoy cambiando. No, porque si yo dije, o sea, eso de rechazo el miedo, no viene de mi esposo, no viene de mi madre, no viene de mi docente, viene de mí mismo. Cuando tenemos una muy buena salud psicológica, no necesito hacer este proceso. Es normal. Digo, ay, ¿qué me pasa? Tengo miedo, qué barbaridad. Basta. Y hago esto y esto y esto. Entonces lo soluciono y estoy muy bien a pesar del problema que estoy enfrentando. Pero cuando estamos afectados, cuando estamos impactados, cuando estamos en una crisis, cuando mi salud psicológica no me garantiza un buen desenlace del problema, entonces puedo aplicar estos pasos. Y este paso, cuando rechazo yo por mi propia voluntad el miedo o la emoción negativa, cuando yo rechazo aparece el nivel segundo, que es la actitud de cambio, donde eso sí es visible. La gente puede decir, ay, viste, se quedó en la reunión, ¿has visto? Si es la depresiva, ahora viene a comer, está con nosotros en la mesa, se bañó, o sea, son cosas que ya son notorias, parte del cambio, que no lo programo, no me planifico, solo es natural porque yo decidí cambiar, ¿no? Y el último, que serían los hábitos para ser feliz, ¿no? Dentro de estos niveles, los tres niveles. Mira, el tema del miedo es importantísimo. Yo me dirijo mucho siempre a gente con miedos, con tristeza, ¿verdad? Angustia, cansados. Son como los tres míos. Los cansados, los que tienen miedo, los que están tristes. Era el público al que Jesús le decía, no tengan miedo, ¿verdad? Que le decía, venid a mí los que están cansados y ánimo, ¿verdad? No estén tristes, ¿verdad? Eso es lo que más nos tira abajo en la vida, siento, y a todos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay quienes tenemos por nuestros recuerdos, nuestra historia de vida, una posibilidad más fácil de caer en el miedo, ¿verdad? Tenemos que hacer un próximo vivo sobre el miedo, definitivamente, me parece, ¿verdad? Mira, sí, que nos dice, el miedo lo genera el inicio de nuevas oportunidades. A veces, ¿verdad? Sí. Claro, sí, claro, es que es bueno mirar que hay miedos que te alertan, que te motivan, y miedos que te paralizan. Positivos, ¿no? Claro, es normal. Puedes tener miedo a quebrar tu empresa. Entonces vas a hacer varias cosas como para evitar por el miedo, pero hay un miedo, hay la palabra podría ser, creo que tenemos que definir más de eso del miedo. Creo que hay otro sinónimo mejor que el miedo enfrente a eso, que es más preventivo, que es como para prevenir un caos, ¿no? Claro. Pero sí, más o menos es entendible. Sí. Y para ir cerrando esto, el tema de poder conectar esto con relación a nuestras, a ser más auténticos en la vida, y eso mismo alimentando, nutriendo hacia una buena autoestima, tiene que ver con todos estos puntos que hemos hablado. Si ustedes revisan, las personas que se han conectado al último, hemos tocado puntos importantes para que los analicemos en qué nivel yo estoy parado, qué nivel sí domino esto, si tengo, no, frente a un problema X me está faltando esto de ser constructiva, por ejemplo, esto de a lo mejor de fiarme, tengo que un poquito más hacer caso a mi propia intuición. Vamos a nombrar los puntos de nuevo, el número 1 era
El Sí, primero era analizar las situaciones que nos rodean sin prejuicios. sin ¿Ya? prejuicios, o sea, no mirada Comprender, abierta. no juzgar. ¿Sí, sí? El segundo es ser constructivos. Ajá. ¿Ya? No darnos palo y ver lo negativo, sino ser constructivos. El otro es fiarnos o confiar en nuestra propia intuición. ¿Ya? El otro es rechazar el rol de víctima. Sí. ¿Ya? El otro es aceptarnos como diferentes. Sí. El otro sería querer ser, el otro sería asumir el sentido de aceptarnos a nosotros mismos, o sea, la aceptación, ¿ya? Y el último tiene que ver, ¿sí? El 7, tiene que ver con el valor para enfrentarnos a nuestros miedos, angustias, ¿no? Entonces, hay un valor. O sea, el último lo identifica como tener la valentía para poder enfrentar a todos estos monstruos emocionales o emociones negativas que van a sabotearnos en algún momento, ¿no? Que podrían, no vamos a pronosticar, sino que sí, que podría pasar. Entonces, yo creo que las personas que han logrado en la vida una madurez, siempre es bueno ver que no es porque la vida les ha sido más favorable en el sentido de que a ellas no les ha pasado dificultades, problemas, sino han tenido que aplicar estos puntos una y otra vez, algunos más temprano, otros más tarde, pero al final de eso se trata, ¿no? Pero aquellas que están continuamente en una cantaleta negativa, están muy afectados, etcétera, es muy probable que estos puntos no los están cumpliendo, no los están viviendo, no los están experimentando en sus vidas, en su diario. Entonces, es muy bueno replantearse y definir dónde estoy, qué parte me encuentro, qué me falta. Creo que hemos llegado al final. Bueno, sí, sí, es así. Sí, por eso es muy importante la mirada objetiva, ¿verdad?, de otra persona para salirse de esas críticas, eso basado en creencias negativas que uno tiene. A todo me sale mal, todo el mundo está en contra de mí, no me dejan hacer lo que quiero, porque tengo que decir, bueno, ¿por qué siempre? O sea, cualquier persona, si yo pienso que mi papá me está mirando de cierta forma negativa, y mi hermano me está mirando también de cierta forma negativa, y mi mamá me está mirando, algo me pasa a mí en relación a eso. Entonces, ver, bueno, ¿por qué yo estoy creyendo eso? ¿Desde cuándo? A lo mejor tengo estoy demasiado, no estoy en la verdad, ¿verdad? Estoy en el error, estoy metida en alguna creencia que vino desde antes en mí. Entonces tengo que ser capaz de identificarla y salirme de eso, porque no puede ser que esté siempre como víctima, ¿verdad? Que era uno de los puntos que vos decías, y que creo que es lo que más daño hace en relación a la construcción de una autoestima auténtica. Así es. Priscila, qué lindo, qué bueno, ¿verdad?, que nos hayamos conectado nuevamente. Sí. Y bueno, les recordamos que vamos a seguir realizando estos vivos los miércoles a las 9:20, a veces desde mi Instagram, no sé qué pasó, algo ahí en la configuración no permitió. ¿Has cambiado de teléfono o no? ¿Perdón? ¿Has cambiado de teléfono? No. Ya, los permisos son los mismos, sí, no sé qué. Bueno, Dios quiso que lo hiciéramos desde aquí, así que está bien. Lo importante es que nos conectamos. 9:20 los miércoles para Costa Rica y 11:20 para Bolivia. Así que eso es importante. Hay que contemplar la hora. Y siempre nosotras les dejamos en la descripción los diferentes países, la hora, ¿verdad?, que es en cada país. Para más seguridad pueden consultar con Google, que todo lo sabe, pero porque a veces puede cambiar. Hay países que cambian como 3 veces al año de hora. Sí. México creo que es uno de esos países.
Bueno, Priscila, muchísimas gracias entonces por... hoy me toca a mí entrevistarte. Al final empezó desde... Hicimos el cambio porque desde mi Instagram no se podía. Y bueno, la próxima entonces me tocaría a mí. Entonces yo creo que es desde tu Instagram que me vas a invitar, ¿verdad? Nuevamente. Desde acá Sí, sí. Muy bien, un gusto siempre compartir contigo, Teresa. Y Gracias. bueno, a la gente que nos está siguiendo hasta ahora, un abrazo, Dios nos bendiga. Abrazo. Nosotros volveremos mediante el próximo miércoles a las 9:20 para Costa Rica y a las 11:20 para Bolivia. Gracias. Nos dejan ahí en comentarios los temas, por favor, que quieren que desarrollemos, así de la poquita gente que se conecta, le hacemos caso y de verdad desarrollamos, ¿verdad?, esos temas. Así es. Bueno, va a quedar en mi Instagram y en el de Priscila, así que cualquier cosa, si quieren volver a escucharlo, volver a poner en práctica estos puntos, 7 puntos tan importantes para construir una autoestima auténtica, háganlo, ¿verdad? Bueno, muy bien, Priscila, un abrazo, gracias y gracias a todos. Igualmente.